pasado, de Menzies, ayer y hoy. Buen día. Se desploma el gobierno de los globos. Se desinflan todos los días un globo más de quienes dijeron que venían a cambiar la vida de los argentinos, con promesas del libre mercadismo, con promesas de que lo importado hay que dejarlo que fluctúe, y entonces tenemos 8.500 millones de dólares en contra en la balanza, es decir, importamos más de lo que exportamos, y tenemos números en rojo, porque desde el comienzo no más, Macri armó un gabinete insólito donde nunca en la historia política argentina hubo tantos ministros, secretarios, subsecretarios, secretarios de los secretarios y directores como en este gobierno. Es decir, la mentira tiene patas cortas y se está poniendo en evidencia. Sin embargo, insisten. Por un lado, salen a hablar de que hay 50.000 millones de dólares de reserva y que no hay que afligirse. No es cierto. Las reservas son consecuencias de deuda externa, de dinero que no es nuestro, de los cuales el efectivo no llega a 20.000 millones y el resto son todas modificaciones de dinero, que nos incluyen los yuanes chinos famosos, de una canasta de monedas que no nos pertenece, que la debemos. Pero como si esto fuera poco, la emisión de letras que hizo este gobierno supera esos 50.000 millones. Es decir, si mañana todos quisieran cobrar los bonos que hizo el gobierno, no alcanzan toda la reserva. Siguen mintiendo. Pero además de que se suben en esta historia de que hay que dejar fluctuar libremente el dólar y que hay que terminar con el corralito del dólar y que el cepo se acababa, y entonces se habló del desastre de la herencia recibida. Bien, ¿cuánto valía el dólar oficial cuando asumieron el gobierno? Hay datos claros que hace 2 años el dólar oficial estaba a 9.75. Quiere decir que a la cotización de ayer, y hoy probablemente habrá arriba todavía, se devaluó el peso argentino 104 veces. ¿Escuchó bien? Desde que gobierna Cambiemos, el peso nacional con relación al dólar se devaluó más de 100 veces. Por lo tanto, si no nos damos cuenta de que a partir de que esta economía está montada en la importación, la disparada de la moneda yanqui obligatoriamente hace que todo lo que se importa se encarezca y que además las exportaciones argentinas de los que reciben dólares no los liquidan porque están jugando a la especulación esperando que aumente, lo único que le queda como recurso, y es un recurso relativo, es el vencimiento del impuesto a las ganancias a fin de mayo, donde se supone que las empresas van a salir de la especulación financiera para pagar ganancias, para no tener que pagar multas. No se puede hacer una economía basada en un vencimiento o basada en una situación imaginaria. Además le echan la culpa a que Estados Unidos aumentó las tasas. Bueno, es cierto, en todo el mundo hubo un acomodamiento con relación al dólar, pero nosotros batimos el récord mundial. Quiere decir que no hay solidez económica porque no hay un plan económico, sino que hay un plan de negocios que lo van ejecutando mientras pueden. Por eso, el gabinete que tiene su plata afuera no lo trajo, porque sabe que lo de ellos es provisorio, hacen los negocios y se terminan yendo con todo lo que pueden afuera. Miren, para que usted tenga una idea, ayer, en esta tromba financiera, aumentaron las tasas un 33.25% de las letras,
un 38.25% de los préstamos a corto plazo, las LEVAC un 37%, es decir, todo lo que está vinculado a la financiación hubo que aumentar puntos, estamos hablando de tasas anuales, hubo que aumentar puntos porque la gente se quería ir desesperadamente de los papeles al dólar. Bien, como en fin de mayo vence ganancia, están esperando hoy hacer una maniobra para escarmentar al mercado, en esta ilusión que tienen de que el mercado, la libre fluctuación y demás se acomodan solo las cosas y demás, van a dejar que abra, que suba, y saldrán a vender las reservas pocas que tiene el país, todas las que le hagan falta, así van a escarmentar al mercado. Es decir, que aquellos que compran a 24 o 25 hoy, de golpe aparezca que baja a 23 o a 22, y entonces le dan, según dicen ellos, un ejemplo al mercado. Mire, la improvisación es de tan increíble imaginación que cuando eso se traslada al mundo real, no es como imaginó la insólita Carrió, que ayer fue a visitar a Sánchez, que es el funcionario de su agrupación que tiene un lugar en la Casa de Gobierno, y salió después haciendo una especie de conferencia de prensa, cuando en realidad nadie la había llamado, diciendo que el dólar no le preocupa la inflación. Bueno, que sepa Carrió, que se informe, que donde el país vive importando más de lo que exporta, el dólar va a modificar los precios, y Carrió va a tener que pagar más cara la nafta, va a tener que pagar más cara la electricidad, va a tener que pagar más cara las tarifas, pero la culpa va a ser de Trump, nunca de Macri. Es decir, hay una incertidumbre, porque como no hay un plan de gobierno, sino un plan de negocios, chocan adentro de la Casa de Gobierno, tienen caras largas y no saben cómo resolver la crisis. Y como no la saben cómo resolver, porque ellos mismos la crearon, en este afán de loca competencia entre los papeles que emite el gobierno y la moneda norteamericana, nosotros le vamos a decir que así como está, no solo se pinchan y se desinflan los globos, chocamos de frente en la misma vía entre la inflación, la emisión y el endeudamiento. Va a ser un gran colapso. Pero claro, ellos sostienen que hay espalda, que hay que tranquilizarse, que no hay que tener problemas. El jefe de gabinete sale a hacer una postura evangélica de prometer hacia el futuro, pero la economía está marchando, esto es absolutamente previsible. Yo no sé si el que está escuchando tiene dimensión en qué Argentina vivimos, pero se lo voy a recordar. Después que el golpe pro-inglés voltea a Perón, nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional. Un radical, Eugenio Blanco, que era el ministro de Economía, de Rojas y Aramburu, con Raúl Prebisch, que después terminó siendo asesor también de Alfonsín, nos llevaron de la mano al Fondo Monetario Internacional. La Argentina, cuando cae Perón, era acreedora, nos debían plata todos los países del mundo a nosotros. En 2 años pasamos de acreedor a deudor. Se llegó a las elecciones, aparece Arturo Frondizi y devalúa en 1958 el 68.2% el peso argentino. Termina Frondizi y a la devaluación de Frondizi le sigue otra de Guido del 64.5% del peso en 1962, sumado al 68 anterior. Aparecen otra vez el peronismo en 1973 y la Revolución Argentina había dejado 11.000 millones de dólares de deuda. El peronismo comienza a bajar esa deuda, llega a 8.000 millones, viene el golpe contra Isabel. Antes del golpe contra Isabel, hacen un golpe de mercado y entonces aparece un señor llamado Rodrigo
manipulado por los operadores y por López Rega, y producen el 99.3% de la evaluación en 1975. Todo esto de evaluaciones de porcentaje es sobre los que ya se habían efectuado, o sea, para que usted vea cómo va perdiendo el peso. Llega Ciudad el 2 de abril, con el proceso militar de 1981, devalúa el signo monetario 225.8%. Vuelve la democracia con Alfonsín. En el 85 se vuelve a devaluar el peso un 61,1%. En enero del 2002, después del desastre de Fernando de la Ruina, el peso argentino, que ya no sabía cómo salir de esa crisis, voltea la convertibilidad que hubo durante el tiempo de Menem, donde $1 era $1, y pasa $1 a 3 pesos. Es decir, ya perdiendo el 3-1 famoso. A partir de 2 años de Macri, de 9.75 el dólar oficial que dejó Cristina, se devaluó el peso un 100.4%. Y podemos contar en el medio endeudamientos y todas las cosas que nos han pasado. O sea que los argentinos venimos soportando con todos los signos políticos la devaluación de nuestro peso. Pero para que, como no crean que esto es una queja local, a este gobierno que dice que es aplaudido del exterior, le voy a contar lo que dicen los diarios del exterior. Miren, la revista Forbes, que es una revista que leen todos los que tienen mucho dinero en el mundo, porque ahí hacen ranking de millonarios y demás, dice, después se lo voy a leer completo, pero dice, es el momento de salir de la Argentina. Los inversores deben irse urgentemente de la Argentina. The Wall Street Journal de Estados Unidos habla de que la Argentina ve caer su moneda a medida que el gobierno aumenta las tasas y ahuyenta a las inversiones, queriendo cautivarlos en inversiones que no debe hacer el inversor extranjero en la Argentina. El Financial Times de Londres: Argentina sube las tasas y con sus medidas inquieta al mercado. El País de España: jueves negro para el peso argentino, la moneda más devaluada del mundo. El País de Uruguay: el dólar tiene su máxima explosión en toda la historia argentina. O Globo de Brasil, que aplaude al presidente de Brasil y al presidente argentino. O Globo dice: el dólar se le escapa al Banco Central de la Argentina y aumentan las tasas de interés para evitar la fuga. Es decir, por nombrar algunos, ¿no?, de la prensa internacional, de los que hasta hace 10 minutos aplaudían las medidas de apertura del gobierno de Macri y demás, dicen: ojo, es una baldosa floja. ¿Cómo piensan ustedes que se sale de esto? Es la pregunta de ayer de un presidente asustado al gabinete. Aparece el vicejefe de gabinete entonces y empieza a esgrimir una teoría y una idea de reemplazar a Duhovne. Me empiezan a cambiar opinión y dicen: miren, no es momento, no conviene. Bueno, por las dudas, yo tengo un candidato, dice el vicejefe, el hombre de Pharmacity, en el gobierno de Macri. Y tira el nombre del candidato que tiene. Es decir, ya se está hablando
de echarle la culpa a alguien. Pero ayer los que hacen editoriales en Clarín o en el Grupo Clarín le echaban la culpa a Sturzenegger, la culpa del Banco Central, pero como es independiente, el gobierno confía en el Banco Central. El gobierno no puede hacer nada, no se lo puede cambiar al presidente del Banco Central, eso requiere que lo haga el Congreso porque tiene mandato del Congreso y supuestamente el presidente del Banco Central es independiente del gobierno de turno, supuestamente. Saben cómo es la sucesión presidencial, ¿no? Macri, Michetti, después está Pinedo, que es el presidente del Senado, en realidad la presidenta del Senado es la vicepresidenta de la República, pero estaría ahí metido Pinedo, y el otro es Monzó, que dijo, yo me quiero ir. ¿Se acuerdan cuando el ministro de Economía que tenía Cristina dijo, yo me quiero ir? Bueno, Monzón dijo lo mismo, me quiero ir. Digo esto por las dudas, no sea cosa que un día nos levantemos y el presidente de la República diga, me voy. Miren, ayer planteó Macri que no piensa moverse del tarifazo y que es un problema cultural. Primero dijo que él no podía hacer magia, entonces quiere que la magia la hagamos nosotros. Ahora dice que es un problema cultural, o sea, no podemos entender los mortales cómo uno puede pagar más de lo que gana. Es un problema cultural. Por favor que lo explique. A ver cómo hacemos. La CGT se va a movilizar hoy a las 11 de la mañana, van a ir a la calle Suipacha, donde está el ENRE, a protestar por el tarifazo. También va a ir la Corporación de Transporte, la CAT. Ahora, el problema no es que se proteste o se haga comunicados. El problema es que esta gente nos deja embarcados a todos en deudas a 100 años, en una emisión de letras que supera las reservas, en una emisión monetaria, porque ahora tienen que imprimir dinero para rescatar esas letras, y con este rechazo que le está dando el mundo a la política nacional, no van a poder conseguir nada del inversor extranjero. Al contrario, los inversores extranjeros se fueron de las letras y se volcaron al dólar. No vaya a creer que el dólar se escapa porque alguien compra $100. Estas son maniobras de grandes inversionistas que se dieron cuenta que no puede devolver la plata de la emisión que tiene hecha y que compromete, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, al ahorro de los argentinos en los bancos, porque los bancos son los que le prestaron últimamente gran cantidad de dinero en letras, en papeles del Estado, por las tasas que pagan, pero imaginariamente si hubiese una corrida y va todo el mundo a sacar sus ahorros, los bancos dicen, no tenemos plata porque lo que tenemos son papeles porque el gobierno nos renueva, pero no nos da dinero. Por lo tanto, obligatoriamente van a tener que emitir. Entonces, un país que importa más de lo que exporta, el dólar lo termina liquidando en todos los precios a partir de ahora. Y un país que tiene una emisión de letras que supera su reserva o la iguala, está obligado a emitir porque no tiene otra forma de poderla levantar. ¿Quién crea la inflación? ¿Los supermercados? ¿Los consumidores? No. La locura colectiva de la sociocracia que nos gobierna, que salió a vender globos de colores y salió a decirle a todo el mundo un cuento de hadas. Y en ese cuento de hadas estamos todos inmersos. No tiene salida el sistema, se lo venimos diciendo hace mucho tiempo en este programa. Porque si usted no puede aumentar más los impuestos, porque estamos asfixiados de impuestos, y si no puede aumentar las exportaciones, y si lo que aumenta son las importaciones, no ingresan divisas. Por lo tanto, como no ingresan divisas, hay que dibujarlas. Y cuando usted la dibuja, se endeuda. Y cuando usted tiene deuda, no puede pensar. Estamos pagando de intereses lo que costaría un hospital completo con la última tecnología todos los días. Un hospital por día lo regalamos en intereses. Y ellos dicen que no hay que preocuparse ni por la suba del dólar, ni por nada, porque tenemos una reserva que no tenemos, y la sociedad a lo mejor le cree.
o por lo menos alguna parte de la sociedad todavía le seguirá creyendo al gobierno de los globos. Y frente a todo esto, uno se ve casi obligado a recordar algunas cosas que son viejas, pero que sirven. El tema central en comunicación política es la autenticidad. Es el tema central. O sea, no mentir nunca, porque en esta sociedad en que todo el mundo tiene un artefacto de estos y se conecta con Internet, no hay cómo mentir. No hay cómo. ¿Vas a devaluar? No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. No es verdad que el dólar se vaya a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. No hay cómo mentir. Eliminar subsidios, subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio, devaluar. ¿Vos crees que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste de la economía? No, honestamente no creo. Aumentos en luz, gas, colectivos, trenes, agua. A ver, cuestiones que, Lucio, sin lugar a dudas, van a impactar en el bolsillo de los argentinos. No hay cómo mentir. Yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. La Comisión de Pensiones Asistenciales, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, está dando de baja algunas pensiones. 83.133 pensiones no contributivas menos. Este cambio no viene a quitar nada, ninguna ayuda social a nadie, que basta de mentira. No hay cómo mentir. Cuando voy a averiguar por qué me sacan la pensión me dicen porque mi esposo se jubiló. Mi esposo se jubiló con la mínima y paga moratoria. Mi esposo cobra 5.400 pesos y no tengo otro ingreso. ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? Los mismos que los de todos. Meterse con los medicamentos de los viejos y meterse con la pensión de las personas con discapacidad es lo más bajo que yo con mis 34 años de vida he visto caer a ningún gobierno hasta ahora, ¿me entendés? ¿Cómo no ser optimistas? No mentir nunca, porque en esta sociedad en que todo el mundo tiene un artefacto de estos y se conecta con Internet, no hay cómo mentir. No hay cómo mentir, porque la mentira tiene patas cortas. Por eso venimos hace rato diciendo que el gobierno de los globos nos está engañando, pero no va a poder hacerlo todo el tiempo. Por lo tanto, están explotando los globos en una de las crisis que nadie imaginó iba a ser tan pronto, salvo este programa que lo viene vaticinando.